¿Has considerado alguna vez la razón por la cual los textos sagrados emplean múltiples nombres para referirse al divino? El Shaddai, Elohim, Adonai. No obstante, hay una denominación tan venerada, tan cargada de autoridad, tan rodeada de secreto, que incluso los antiguos copistas se rehusaban categóricamente a pronunciarla oralmente. A través de miles de años, esta expresión solamente se murmuraba en susurros apenas perceptibles, en las raras ocasiones en que se decía. No constituye un simple apelativo, tampoco representa una mera descripción identificativa. Es la manifestación íntima del Ser Supremo, Yahvé, conocido igualmente como el Tetragramatón. La expresión que aparece más de 6.800 ocasiones en todo el texto bíblico hebreo. Esta palabra, formada por únicamente 4 caracteres del sistema de escritura hebreo, Yod, Hei, Vav, Hei, contiene un secreto más hondo que el idioma mismo y más antiguo que la eternidad. Habla del ser absoluto, de la manifestación total, de la esencia divina. Fue la expresión mostrada a Moisés desde un arbusto en llamas, el nombre anunciado sobre toda la obra creada, inscrito en alianzas perpetuas y finalmente materializado en la figura de Jesucristo. Y sin embargo, la gran mayoría actualmente desconoce por completo su verdadero significado. En esta presentación, seguiremos la trayectoria de esta expresión sagrada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Exploraremos cómo se encuentra inscrito no solamente en los textos bíblicos, sino también en el universo creado, en el habla, en las predicciones e incluso en tu propio aliento. Este es el sentido secreto del nombre divino en lengua hebrea, y lo que nos muestra tocará tu alma, fortalecerá tu confianza y provocará un entendimiento más hondo del Dios que existía, existe y siempre existirá. Comencemos en este momento. En el contexto escritural, una expresión nunca constituye únicamente una expresión. No representa meramente un rótulo diferenciador, es una manifestación integral. Para los hebreos de la antigüedad, un apelativo representaba la naturaleza de un individuo, su misión divina y su objetivo celestial. Se consideraba que albergaba la verdadera esencia de la personalidad y el destino de cada ser. Por esta razón, en los textos sagrados, las expresiones frecuentemente se conceden, se alteran o se manifiestan en instantes cruciales cuando alguien accede a su vocación designada por el divino. Abram se transforma en Abraham, progenitor de múltiples pueblos. Sarai cambia a Sara, soberana. Jacob el astuto se vuelve Israel, quien contiene con Dios. Y Simón se transforma en Pedro, la piedra sobre la cual Cristo establecería su congregación. Las expresiones nunca eran accidentales, eran visionarias, íntimas, influyentes. Y esto nos conduce a Éxodo 3, un instante crucial en los relatos bíblicos. Moisés está pastoreando rebaños en el yermo cuando súbitamente observa un arbusto rodeado de fuego, pero que permanece intacto. Se aproxima y desde las flamas el divino le comunica. Éxodo 3:4. Dios le clamó desde el centro del arbusto y expresó: «Moisés, Moisés». Y él contestó: «Aquí me encuentro». Dios informa a Moisés que ha percibido los lamentos de su gente en Egipto y que lo está comisionando para emanciparlos. Pero Moisés, dubitativo e inseguro, formula una interrogante que aún perdura a través de las eras. Éxodo 3:13. «Mira, cuando me dirija a los descendientes de Israel y les exprese, el Dios de vuestros ancestros me ha comisionado hacia ustedes, y ellos me cuestionen, ¿cuál es su apelativo? ¿Qué les contestaré?». Esta no constituye una consulta trivial. Moisés no está simplemente cuestionando cómo debería dirigirme a ti. Está indagando quién eres en realidad, qué clase de divino eres. Y entonces surge una de las manifestaciones más hondas de toda la Escritura. Pero previamente, comparte esta presentación con alguien que valoras. Nuestro propósito principal en este mundo es propagar la enseñanza del Altísimo.
¿Sabías que numerosas personas carecen de sabiduría por ausencia de material apropiado? Remítelo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy convencido de que no lamentarás la decisión. Y si aprecias contenidos como este, escribe abajo, deseo más. De esa manera sabré si verdaderamente lo valoras y ciertamente produciré material nuevo semejante. Éxodo 3:14. Y Dios expresó a Moisés, soy el que soy, y agregó, de esta manera dirás a los descendientes de Israel, soy me ha comisionado hacia ustedes. La expresión en hebreo es Ehyeh Asher Ehyeh. Puede interpretarse como soy el que soy, existiré como existiré, o incluso causo que exista lo que causo que exista. Esta constituye una paradoja divina, un apelativo que no es un nombre, sino una acción. Dios no está describiendo qué cosa es, sino que Él existe. Soy, no fui, no existiré, sino el ser perpetuamente presente, perpetuamente viviente, autosustentado. Esta representa la primera ocasión en las Escrituras que Dios proporciona una descripción íntima de su propia esencia, y no se define por apariencia o restricción, sino por la existencia en sí. Él constituye la existencia materializada. Él representa la fuente de toda vitalidad, no creado, invariable, perpetuo. Esta declaración reverbera poderosamente a través de las Escrituras. Apocalipsis 1:8. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Soy el alfa y la omega, el comienzo y el final, expresa el Señor que existe y que existía y que vendrá, el omnipotente, y establece el fundamento para todo lo que continúa en la Biblia. Al manifestarse como soy, Dios está expresando: no puedes confinarme en una categoría, no puedes equipararme con nadie ni con nada. Soy el que perpetuamente existía, perpetuamente existe y perpetuamente existirá. Para los israelitas, esto significaba esperanza. Dios no era una deidad distante o un mito de sus ancestros. Estaba presente, vivo y activamente involucrado en su liberación. Y para nosotros hoy, significa lo mismo. El Dios que habló desde la zarza ardiente todavía habla. El Dios que es Yo Soy no está limitado por el tiempo o el espacio. Está contigo ahora en tu desierto, en tus preguntas, en tu llamado. Su nombre no es un título que memorizamos, es una realidad que encontramos. Ahora que hemos visto cómo Dios se presentó como Ehyeh Asher Ehyeh, profundicemos aún más. Porque cuando Dios le dice a Moisés, di al pueblo de Israel que yo soy, me ha enviado, continúa con algo aún más específico. Éxodo 3:15. Y Dios le dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por todas las generaciones. Esa palabra Señor, en la mayoría de las Biblias en español, no es solo un título, es un marcador de posición para el nombre más sagrado de Dios en toda la Biblia, Yahweh, también conocido como el Tetragramatón. ¿Qué es el Tetragramatón? La palabra Tetragramatón simplemente significa
4 letras en griego. En hebreo se deletrea Yod Hei Vav Hei. Más de 6.800 veces aparece este nombre en las escrituras hebreas. Sin embargo, la mayoría de los traductores lo presentan como Señor en letras mayúsculas para honrar la tradición judía de no pronunciarlo. Pero hagamos una pregunta más profunda. ¿Qué significan realmente estas 4 letras hebreas? Verás, el hebreo antiguo originalmente se escribía usando pictografías, imágenes simbólicas muy parecidas a los jeroglíficos egipcios. Cada letra llevaba no solo un sonido, sino una imagen, un símbolo, un concepto. Desglosemos cada una de estas letras sagradas. Primero, Yud. En forma pictográfica, Yod parece un brazo o una mano extendiéndose. Representa poder, acción, autoridad y creación. En las Escrituras, la mano de Dios frecuentemente simboliza sus actos poderosos. Salmo 89:13. Tuyo es el brazo poderoso, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. El Yud nos muestra que Dios no está distante. Él alcanza su creación con propósito. Segundo, Hei. Hei originalmente se dibujaba como un hombre con brazos levantados o una ventana. Simboliza aliento, revelación o espíritu. Es la idea de contemplar, ver, recibir percepción. Génesis 2:7. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Hei es la inhalación divina de vida, es Dios revelándose a sí mismo. Tercero, Vav. Vav tiene forma de estaca de tienda o clavo. Significa asegurar, unir, conectar. En gramática, Vav incluso actúa como la palabra y en hebreo, literalmente un conector. El clavo une 2 cosas, cielo y tierra, Dios y hombre. Cuarto, Hei. El segundo Hei refuerza el primero. Una duplicación del aliento divino, revelación espiritual y manifestación. Ahora juntemos todo. Yahweh, en forma pictográfica, revela un mensaje oculto. Yud significa mano, Hei significa contempla, Vav significa clavo, Hei significa contempla. Leído como una oración, esto puede entenderse como contempla la mano, contempla el clavo. Ahora pausa, deja que eso penetre. Mucho antes de la crucifixión de Jesús, mucho antes de que Roma inventara los clavos en una cruz, el mismísimo nombre de Dios estaba grabado con este mensaje profético. Contempla la mano, contempla el clavo. Muchos eruditos, particularmente creyentes judíos mesiánicos, señalan esto como una prefiguración divina del Mesías. Jesucristo, Yeshua en hebreo, fue traspasado a través de sus manos y pies. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Zacarías 12:10. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Es casualidad o Dios en su sabiduría infinita está revelando desde el mismísimo principio que la redención vendría a través de una mano traspasada? Incluso Tomás, después de la resurrección, diría en Juan 20:25, si no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Y cuando Jesús aparece, ¿qué muestra? Juan 20:27, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Jesús no es solo el Hijo de Dios. Él es la expresión visible del Yahweh invisible. Pero aquí está lo que es aún más increíble. El nombre Yahweh no tiene tiempo verbal, no pertenece al pasado, presente o futuro. Trasciende el tiempo. Por eso el nombre de Dios a veces se parafrasea como el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yahweh contiene la eternidad en solo 4 letras. Durante miles de años, el nombre Yahweh, el nombre más sagrado de Dios, estuvo rodeado de asombro, misterio y silencio reverente. Para el pueblo judío, era demasiado santo para pronunciarlo en voz alta, demasiado divino para colocarlo en labios humanos.
En cambio, cada vez que el nombre sagrado de 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, aparecía en las Escrituras, los judíos devotos lo sustituían con otros nombres. Dirían Adonai, que significa Señor, o Hashem, que significa simplemente el nombre. ¿Pero por qué? La respuesta está en Éxodo 27, el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Esta no era una advertencia menor. Tomar su nombre en vano no significaba solo jurar o hablar descuidadamente. En hebreo, la frase también puede significar levantar o llevar su nombre en vacío o falsedad. En otras palabras, no lo representes mal. No hables de él a la ligera. No uses mal su nombre para manipulación, ganancia o espectáculo. Los escribas tomaron esto tan en serio que para el tiempo del período del Segundo Templo dejaron de pronunciar el nombre por completo. Incluso en adoración, solo el sumo sacerdote tenía permitido decir Yahweh, y solo una vez al año en Yom Kippur, el día de la expiación, dentro del lugar santísimo. Y cuando el templo fue destruido en el 70 d.C., incluso esa tradición se desvaneció. A través de los siglos, la pronunciación exacta del tetragramatón se perdió. ¿Era Yahweh, Jehová o algo completamente diferente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. El nombre Jehová surgió mucho más tarde durante la Edad Media. Así es como sucedió. Los escribas judíos, al copiar la Biblia hebrea, comenzaron a colocar marcadores de vocales llamados nikud alrededor de las consonantes de Yahweh, usando los sonidos vocálicos de Adonai como recordatorio para decir Adonai en lugar del nombre sagrado. Más tarde, traductores cristianos malentendieron este sistema y combinaron las consonantes de Yahweh con las vocales de Adonai, creando Yahovah, que se convirtió en Jehová. Pero la mayoría de los eruditos hoy están de acuerdo en que Jehová es un híbrido hecho por el hombre, no la pronunciación original, y esto nos lleva a una de las teorías más hermosas y misteriosas de todas. Algunas enseñanzas judías antiguas sugieren que el nombre Yahweh nunca fue destinado a ser hablado como una palabra, sino respirado como vida, el aliento de vida. Lo primero que hacemos cuando entramos a este mundo es inhalar. Lo último que hacemos antes de dejarlo es exhalar. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Podría ser que cada respiración que tomamos desde el nacimiento hasta la muerte sea un susurro de su nombre. Génesis 2:7. Y formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Incluso el Salmo 150.6 declara, todo lo que respira, alabe al Señor. En hebreo, eso podría leerse literalmente, todo lo que respira, invoque a Yahweh. Considera esto. El ateo, el rebelde, el que duda, el quebrantado de corazón, incluso aquellos que niegan su existencia, todavía están respirando su nombre. No es solo un sonido, es un recordatorio de que tu vida, cada momento tuyo, tu misma respiración viene de Él. Así que tal vez la razón por la que su nombre se volvió impronunciable es porque nunca fue destinado a ser hablado a la ligera. Fue destinado a ser vivido, respirado, sentido. Él no es solo Yahweh, Él es el aire alrededor nuestro, dentro nuestro. La misma respiración que inhalamos sin pensamiento y la última que liberamos en entrega. Podría ser que cada respiración que tomas sea un susurro de su presencia.
Ahora exploremos más sobre el nombre de Dios en la creación. Para entender la profundidad del nombre de Dios, necesitamos viajar de regreso a la primera oración de la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo dice Bereshit bara Elohim. Aquí, la palabra usada para Dios es Elohim, el majestuoso, poderoso, soberano creador. Elohim habla y la luz irrumpe. Elohim separa los mares, reúne la tierra, coloca estrellas en los cielos, respira vida en todos los seres vivientes. Elohim es el Dios del orden cósmico y la majestad divina. El nombre Elohim aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Enfatiza el poder de Dios, su supremacía, su papel como el único creador verdadero. Pero algo fascinante sucede solo unos versículos después. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí la palabra Señor, en letras mayúsculas, no es Elohim, es el tetragramatón Yahweh. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué la Biblia presenta a Dios como Elohim, pero luego comienza a llamarlo Yahweh, Elohim, el Señor Dios? Tan pronto como el hombre entra en escena, la respuesta es impresionante. Elohim revela a Dios como creador poderoso. Yahweh revela a Dios como redentor personal. Elohim habla las galaxias al movimiento, pero Yahweh camina en el jardín con Adán. Yahweh se inclina para formar al hombre del polvo. Yahweh respira su propio aliento en la humanidad. Yahweh no está distante. No es solo el Dios del trueno y el cosmos, es el Dios que se acerca. Piénsalo así, Elohim es el título de Dios como rey o juez. Yahweh es el nombre personal de Dios como Padre o Yo Soy. Es la diferencia entre leer sobre un rey en un libro de historia y ser adoptado por ese rey como su propio hijo. Desde este punto en adelante, comenzamos a ver un patrón divino. Cada vez que Dios interactúa íntimamente con su pueblo, se usa el nombre Yahweh. Es Yahweh quien planta el jardín para Adán y Eva. Es Yahweh quien llama a Noé a construir el arca. Es Yahweh quien hace un pacto con Abraham. Es Yahweh quien escucha los clamores de los israelitas en Egipto. Y es Yahweh quien habla a Moisés desde la zarza ardiente. El nombre Yahweh siempre está asociado con la cercanía de Dios, sus promesas y su misericordia. Él no es solo el Dios que crea, es el Dios que cuida. En Éxodo 6:2-3, Dios hace esta declaración asombrosa a Moisés. Y habló Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Yahweh. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. ¿Captaste eso? Dios está diciendo: ellos me conocieron como poderoso, pero ahora tú me conocerás como personal. Ahora Él está revelando su nombre más íntimo, Yahweh, para marcar el comienzo de una relación de pacto. Esta no es una deidad distante, este es el Dios de promesa, el Dios que recuerda, el Dios que redime. De hecho, a través de todas las Escrituras, es Yahweh quien está involucrado en la historia de la humanidad. Es Yahweh quien viste a Adán y Eva después de su pecado. Yahweh quien se duele por la maldad del hombre. Yahweh quien prueba la fe de Abraham. Yahweh quien da los 10 mandamientos. Yahweh quien llama a los profetas, envía reyes y disciplina naciones. Y en última instancia, es Yahweh quien entra en la historia humana como Yeshua, Jesús, el que cumple cada pacto. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque nos muestra que el nombre de Dios revela su naturaleza. Elohim nos dice lo que Dios puede hacer. Yahweh nos dice quién es Dios para ti. Él no es solo el autor de la vida, es el que entra en tu vida. No es solo el Dios de los comienzos, es el Dios de relación, redención y restauración. Cuando la Biblia cambia de Elohim a Yahweh, no está cambiando de tema, está profundizando la historia, del poder a la presencia, de la autoridad al afecto.
Y ese es el mismo Dios que quiere caminar contigo hoy. El que cuyo nombre fue hablado desde el principio del tiempo quiere escribir su nombre en tu corazón. Ahora, aquí es donde todo lo que hemos aprendido sobre el nombre de Dios llega a su revelación más poderosa y transformadora. Hemos visto que Yahweh, el nombre sagrado y eterno de Dios, habla de ser, de presencia, de pacto. Pero ¿qué tal si te dijera que este mismo nombre fue tejido en el nombre de Jesucristo? Sí, el nombre Yahweh no solo resuena a través del Antiguo Testamento, se extiende hacia el Nuevo y se cumple en la persona de Yeshua, Jesús de Nazaret. Comencemos en el Evangelio de Mateo. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nota que no fue José o María quien escogió este nombre. Fue dado por un ángel del Señor directamente del cielo. ¿Por qué? Porque los nombres importan, y este era profético. ¿Qué significa Jesús? En español decimos Jesús. En griego es Jesús. En hebreo, el idioma de su pueblo, su nombre es Yeshua, y Yeshua significa una cosa, salvación, pero hay más. Yeshua es una forma abreviada de Yahoshua, un compuesto de dos palabras hebreas. Yah, una forma abreviada de Yahweh, Shua, que significa salvar o salvación. Entonces, cuando dices el nombre Yeshua, literalmente estás diciendo Yahweh salva. O más personalmente, el yo soy es salvación. Deja que eso penetre. El nombre sagrado e indecible de Dios, Yahweh, el eterno autoexistente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, envolvió su propio nombre en el nombre de su Hijo. El nombre Jesús no es una invención nueva, es la revelación del carácter de Dios en una persona. Él no es solo Dios con nosotros, es Dios salvándonos. La Escritura lo confirma. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró audazmente en Hechos 4:12, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». No solo un nombre, sino el nombre. El único nombre que contiene el poder para perdonar el pecado, la autoridad para conquistar la muerte y el derecho de reconciliar a la humanidad con Dios, es el nombre que literalmente significa Yahweh es salvación. En el Antiguo Testamento es Yahweh quien libera a Israel de Egipto. En el Nuevo Testamento es Yeshua quien libera a la humanidad del pecado. En el Antiguo Testamento, Yahweh divide el mar. En el Nuevo Testamento, Yeshua camina sobre él. En el Antiguo Testamento, Yahweh habla desde la montaña. En el Nuevo Testamento, Yeshua la sube y enseña con autoridad divina. No son dos dioses diferentes. No es un plan nuevo. Es el mismo nombre eterno ahora hecho carne. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Colosenses 1:15, el cual es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Yeshua, el Yahweh invisible se hizo visible, y ese nombre, Yeshua, no fue dado solo a los judíos. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él no solo llevó el nombre de Yahweh, llevó la misión de Yahweh, buscar y salvar lo que se había perdido. Así que cuando llamas a Jesús, no estás llamando a una figura religiosa, estás llamando al mismo nombre de Dios hecho carne. Estás llamando a la misión de rescate de Yahweh encarnada en un solo nombre, Yeshua. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No una frase mágica, no un ritual religioso, sino un clamor del corazón al Dios que salva. Así que ahora sabes, cada vez que dices el nombre Jesús, estás declarando Yahweh salva, no solo en el pasado,
no solo en teoría, sino para ti ahora mismo, en tu quebrantamiento, en tu vergüenza, en tu gozo y en tu necesidad. El gran yo soy se ha convertido en tu salvación. Para ahora hemos descubierto una verdad poderosa. Jesús no solo llevó el nombre de Dios, lo encarnó, lo reveló, y más que eso, audazmente lo reclamó. Miremos uno de los momentos más impactantes en el ministerio de Jesús. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para oídos modernos, esto podría sonar como una frase extraña, pero para los líderes judíos que lo escucharon fue escandaloso, blasfemo, explosivo, porque yo soy en griego, ego eimi, no es solo una frase poética, es un eco directo de la autorrevelación de Dios en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Jesús no estaba meramente diciendo que existía antes que Abraham. Estaba diciendo, yo soy el yo soy Yahweh. Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque reclamar el nombre de Yahweh se consideraba blasfemia, castigable con muerte bajo la ley judía, a menos que fuera verdad. Jesús no fue malentendido, no estaba siendo poético. Estaba haciendo una afirmación divina clara de que él no era solo un profeta, o un rabí, o un sanador, sino el Dios eterno autoexistente, el mismo que habló a Moisés a través del fuego. Y Jesús no hizo esta afirmación solo una vez. La declaró una y otra vez a través del Evangelio de Juan en lo que se conoce como las 7 declaraciones yo soy. Cada una revela un poco más. Cada una revela quién es Dios a través de la persona de Jesucristo. Caminemos a través de ellas. 1. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Así como el maná cayó del cielo para alimentar a Israel en el desierto, Jesús dice que Él es el verdadero sustento, la única fuente de vida eterna. No solo da pan, Él es el pan. 2. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas. Esto hace eco del inicio de Génesis, donde las primeras palabras habladas de Dios fueron, sea la luz. Jesús dice, esa luz era yo. No solo está iluminando nuestro camino, está perforando la oscuridad del alma. 3. Yo soy la puerta. Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo. En tiempos antiguos, los rediles no tenían puertas físicas. El pastor mismo se acostaba a través de la entrada por la noche. Jesús está diciendo, yo soy tu protección, yo soy tu camino de entrada, yo guardo tu alma. 4. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto era profundamente personal para sus oyentes. El Salmo 23 comienza, Yahweh es mi pastor. Ahora Jesús está diciendo, ese pastor soy yo, doy mi vida por ti. 5. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Hablado justo antes de que resucite a Lázaro de los muertos. Jesús no dice, puedo resucitar, dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. La resurrección no es un evento, es una persona. La muerte le obedece. 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta no es exclusividad religiosa, es realidad divina. Jesús no está solo mostrando el camino, Él es el camino. El único sendero de la tierra al cielo es Dios mismo. 7. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Aquí Jesús ofrece intimidad, no solo creencia, sino permanencia, conexión, unión, vida fluyendo de la fuente de toda vida, Yahweh. Cada una de estas declaraciones es más que metáfora. Cada una es un cumplimiento del nombre Yahweh, el que era, es y será. Jesús no solo reclamó el nombre de Dios, expresó la naturaleza de Dios. Hizo lo invisible visible, lo eterno tangible y lo incognoscible íntimamente conocible.
Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que cuando Jesús dice, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el pastor, no te está solo dando información. Te está dando una invitación para conocerlo, confiar en él, seguir al yo soy, el nombre que resuena desde el Sinaí hasta Belén, hasta el Calvario y hacia tu corazón. Hoy vivimos en un mundo donde muchos han olvidado cómo pronunciar el nombre de Dios. Algunos dicen Yahweh, otros dicen Jehová, algunos simplemente dicen el Señor. Pero aquí está la hermosa verdad. Incluso si no puedes pronunciar su nombre perfectamente, todavía puedes llevarlo. Todavía puedes conocerlo. Todavía puedes pertenecer al que lo representa. El nombre de Dios está escrito dentro nuestro. Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta era una promesa profética apuntando hacia un tiempo cuando la presencia de Dios ya no moraría solo en templos hechos por manos, sino dentro de corazones humanos. Él escribiría no solo sus leyes, sino su identidad, su mismo nombre, en las partes internas de su pueblo, no escrito con pluma y tinta, sino con el dedo del Espíritu. En 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dios no solo quiere que conozcamos su nombre, quiere que seamos marcados por Él, que caminemos en Él, que lo llevemos donde quiera que vayamos. En las páginas finales de las Escrituras, después de que todo se dice y se hace, después de que cada batalla se pelea y cada lágrima se enjuga, se nos da una visión de gloria eterna. Apocalipsis 22:4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Imagínate eso, no solo perdonados, no solo salvos, sino sellados con el mismo nombre de Dios. Esta no es poesía simbólica. Esta es una realidad espiritual. En el mundo antiguo, nombres en frentes significaban pertenencia, identidad, devoción. Entonces, cuando las Escrituras dicen que su nombre estará en nuestras frentes, significa que le pertenecemos. Somos conocidos por Él, lo reflejamos, ya no identificados por vergüenza, pecado o estatus, sino marcados por el nombre inmutable y eterno de Yahweh. Isaías 43:1. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto no es solo teología, es identidad. No eres olvidado, no eres solo un número, no estás perdido en la multitud, eres suyo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el nombre de Dios es más que solo una palabra, es una persona, una presencia, una promesa. Significa que cuando dices Jesús, estás llamando al que llevó el nombre Yahweh en carne y sangre. Significa que el aliento en tus pulmones, cada inhalación y exhalación, podría ser solo un susurro de lo divino. Yo soy el que te da vida. No eres un accidente, fuiste formado por el yo soy, eres sostenido por su presencia y eres salvado por su misericordia. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Conoces su nombre? No solo intelectualmente, sino íntimamente. ¿Caminas con el Dios que dijo, yo soy? ¿Confías en el que dice, yo soy tu salvación? Esto no se trata de religión, se trata de relación. Se trata de descubrir que el nombre más sagrado en toda la historia ha estado acercándose a ti toda tu vida. Compártelo con alguien que necesita saber que el nombre de Dios todavía está vivo y es poderoso hoy. Comenta abajo, ¿qué significa el nombre de Dios para ti personalmente? Deja que tu voz sea parte de esta revelación que se despliega. Y recuerda, Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Su nombre no está perdido, su nombre no está olvidado. Su nombre está escrito en tu corazón, es tu refugio, tu identidad, tu herencia. Este es el significado oculto del nombre de Dios.
y ahora ha sido revelado. ¿Sabías que el libro del Génesis podría narrar no una, sino dos creaciones diferentes de la humanidad? Durante siglos, hemos leído el inicio de las Escrituras como una historia continua. Dios crea el mundo, luego al hombre y la mujer, y los coloca en un paraíso. Pero al mirar más de cerca, con calma y atención, algo sorprendente aparece: dos relatos distintos que cambian todo lo que creíamos saber. El primer capítulo del Génesis nos presenta una humanidad creada a imagen divina, varón y hembra juntos, sin nombres específicos, sin ubicación geográfica definida, sin restricciones aparentes. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 2, la atmósfera narrativa se transforma por completo. De repente aparece un hombre moldeado del polvo terrestre, un jardín con límites establecidos, una mujer extraída de su costado, una serpiente astuta, una prueba decisiva y una caída devastadora. Dos relatos, un solo libro sagrado, y los detalles no coinciden por casualidad. Esto no representa una contradicción bíblica. Es una revelación profunda que ha permanecido oculta a plena vista durante milenios. Podría ser que la Biblia comience no con una historia de creación, sino con un misterio tan profundo que habla tanto de eventos ancestrales como de nuestra identidad presente y la guerra espiritual que libra cada alma humana. Porque aquí está la clave que pocos reconocen. La Biblia utiliza nombres completamente diferentes para Dios en estos capítulos. Elohim en el primero, Yahvé Elohim en el segundo. Esto no es meramente poético, es profético. Y en este momento te revelaré la parte del Génesis de la que nadie habla. El instante donde Caín, hijo de Adán, revela algo que transforma todo lo que creíamos saber sobre quién vino primero en la historia humana. Aquí tienes una frase que quizás nunca olvides. A veces el misterio no está en lo que dice la Biblia, sino en aquello que nunca nos enseñaron a ver. Si alguna vez te has sentido dividido entre dos identidades, una que se eleva hacia lo divino, otra que permanece atrapada en el polvo terrenal, esta podría ser la respuesta que no sabías que estabas buscando. ¿Has notado alguna vez cómo el Génesis 1 y el capítulo 2 parecen narrar la misma historia pero no exactamente igual? En el primer capítulo, la creación se despliega como una sinfonía cósmica perfecta. Elohim pronuncia la luz a la existencia, separa los cielos, llena la tierra con vida palpitante y luego, casi sin advertencia previa, la humanidad surge. Hagamos al hombre a nuestra imagen, declara, y así lo ejecuta, varón y hembra simultáneamente, sin nombres personales, sin historia individual, sin lugar específico asignado, simplemente un reflejo divino que resuena a través de toda la creación. Es majestuoso, grandioso, universal, una humanidad sin fronteras nacida de luz pura y radiante. Después el capítulo 2 del Génesis entra en escena y todo cambia dramáticamente. Ahora el ritmo narrativo se desacelera. Yahvé Elohim aparece como protagonista. No pronuncia al hombre a la existencia con palabras. Lo forma meticulosamente, no de luz celestial, sino de polvo terrestre. Sopla directamente en sus fosas nasales, planta un jardín específico, ubica al hombre precisamente allí. Luego crea una mujer, no junto al hombre como compañera simultánea, sino extrayéndola desde su interior. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Dos relatos, dos nombres para Dios, dos secuencias de creación completamente diferentes. Para aquellos que prestan atención cuidadosa,
Esto no representa repetición, es distinción intencional. Algunos académicos argumentan que el capítulo 2 es simplemente un primer plano detallado del capítulo 1, una renarración poética del mismo evento. Pero otros, antiguos rabinos, místicos cristianos y lectores meticulosos, han percibido algo mucho más profundo. Que tal vez no estamos leyendo dos perspectivas de un evento único, sino el develamiento de dos tipos de humanidad completamente distintos. Porque aquí está el patrón revelador. En Génesis 1 se nos dice que los humanos fueron hechos a imagen divina, pero no hay mención alguna del Edén, ningún jardín, ningún árbol, ninguna prueba, ninguna caída. En Génesis 2, todos esos elementos aparecen súbitamente: límites, mandamientos, consecuencias devastadoras. La primera creación refleja gloria pura, la segunda confronta debilidad humana. La primera es cósmica y universal, la segunda es pactual y específica. Y aquí está la pregunta que raramente se formula. Si los dos relatos estuvieran destinados a describir el mismo momento histórico, ¿por qué el tono, el nombre de Dios y la naturaleza de la humanidad son completamente diferentes? Porque la Biblia no desperdicia palabras. Si cuenta una historia dos veces, no la está contando nuevamente. Nos está revelando algo que no estábamos preparados para ver la primera vez. Y quizás, solo quizás, la primera creación no fue reemplazada, fue deliberadamente olvidada. Existe un cambio silencioso pero significativo entre Génesis 1 y Génesis 2, y tiene todo que ver con el nombre de Dios que se utiliza en cada relato. En el capítulo 1, el Creador es llamado simplemente Elohim, un nombre que transmite poder absoluto, majestad incomparable y misterio insondable. Es una palabra plural, utilizada de forma singular, una paradoja lingüística fascinante. Habla de soberanía divina, de un ser que trasciende toda comprensión humana. Elohim pronuncia palabras y las galaxias se forman instantáneamente. Él ordena y la vida brota explosivamente. Es trascendente, distante, infinito, incomprensible. Pero en el capítulo 2, el nombre experimenta una transformación radical. Ahora es Yahvé Elohim, el Señor Dios. Este no es un detalle menor, es una puerta de entrada a verdades profundas. Yahvé es el nombre del pacto sagrado. Es el nombre que Dios utiliza cuando camina íntimamente con su pueblo, cuando revela los secretos de su corazón, cuando se compromete en relación personal. Es íntimo, personal, demasiado sagrado para pronunciar, absolutamente santo. Este cambio no es accidental. Refleja la transformación en la narrativa y en la creación misma. En Génesis 1, Elohim crea una humanidad de luz que porta la imagen divina. Pero en Génesis 2, Yahvé Elohim forma un hombre del polvo y sopla vida en él. No simplemente declara vida, la toca directamente. Se inclina hacia abajo, entra personalmente en la historia. Ya no estamos observando a un Dios distante crear el cosmos desde las alturas. Estamos presenciando a un Dios relacional, esculpir un ser frágil con sus propias manos. Algunos eruditos afirman que el cambio de nombres simplemente refleja dos autores diferentes, dos tradiciones literarias distintas. Pero ¿qué tal si refleja algo infinitamente más profundo? ¿Qué tal si la transición de Elohim a Yahvé Elohim señala una transformación en el tipo de creación que se está describiendo? Una hecha en gloria radiante, la otra formada en tensión espiritual. Una portando luz divina, la otra cargando polvo terrenal. Una llevando el aliento de semejanza divina, la otra soportando el peso de disciplina divina. Y sin embargo, ambas amadas profundamente, ambas formadas con propósito eterno, ambas parte del plan divino que se despliega a través de los siglos. Porque tal vez estos nombres no solo nos revelan quién es Dios, tal vez nos muestran cómo Él nos encuentra.
Primero en majestad inalcanzable, luego en misericordia accesible, primero como Creador todopoderoso, después como Redentor compasivo. Y si el cambio en el nombre divino marca la transformación en la creación, ¿qué más en el Génesis hemos estado leyendo como repetición cuando siempre estuvo destinado a ser revelación progresiva? Si Génesis 1 y Génesis 2 no están describiendo el mismo momento en el tiempo, sino más bien dos actos divinos de creación completamente distintos, entonces nos enfrentamos a un misterio mucho más profundo de lo que la mayoría ha considerado jamás. En el capítulo 1 no existe el Edén, no hay serpiente, no ocurre caída alguna. La humanidad es creada varón y hembra juntos a imagen de Elohim. No se menciona polvo, costilla, aliento o jardín. No hay advertencias amenazantes, no hay exilio doloroso, solo reflejo puro, luz emanando de luz celestial. Esta humanidad es cósmica, completa y comisionada. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Pero el segundo relato cambia completamente de dirección. Aquí un hombre es formado meticulosamente del polvo del suelo. Es colocado en un jardín específico, no en toda la tierra, solamente en el Edén. Está completamente solo. Luego viene un soplo divino, un mandamiento prohibitivo sobre cierto árbol y la escultura cuidadosa de una mujer extraída de su costado. Y por primera vez en toda la narrativa bíblica surge la posibilidad real del fracaso humano. Estos no son versiones redundantes de la misma historia de origen, son dos retratos de la naturaleza humana misma, uno espiritual, luminoso, libre, el otro terrenal, frágil, sometido a prueba constante. Algunas tradiciones ancestrales hacen eco de este contraste fascinante. En el misticismo judío, el Adán Kadmon o Adán primordial no es físico sino radiante, un ser de luz divina pura. En contraste, el Adán del Edén es formado en tiempo y espacio específicos, sujeto a obediencia, sufrimiento y mortalidad inevitable. Y aquí surge la pregunta perturbadora que se eleva desde el polvo. ¿Fueron Adán y Eva verdaderamente los primeros humanos? ¿O fueron los primeros de una nueva clase, formados no en gloria, sino en limitación intencional? Si los seres del Génesis 1 fueron enviados a llenar toda la tierra, y Adán fue únicamente colocado en un jardín específico, entonces, ¿qué o quién habitaba más allá de sus fronteras? Y tal vez la posibilidad más provocativa de todas. ¿Qué tal si la caída no fue el comienzo de la historia humana, sino una ruptura en algo mucho más ancestral y misterioso? ¿Qué tal si el Edén no fue el primer hogar de la humanidad, sino nuestra segunda oportunidad divina? Porque desde el momento en que Adán abrió sus ojos por primera vez, ya estaba dentro de un diseño de gracia soberana, una creación que llevaba tanto la memoria de luz celestial como la carga de arcilla terrenal. Es precisamente en este contraste donde algo más emerge silenciosamente: la creación de la mujer. Su aparición en el segundo relato no es incidental, es absolutamente deliberada y cambia todo el panorama de la historia. Ella no es creada junto al hombre como en Génesis 1, sino extraída desde su interior, formada de vida existente, no de suelo virgen, moldeada como respuesta divina, no en paralelo simultáneo. Y lo que su presencia revela merece un examen mucho más profundo. En Génesis 1, varón y hembra son creados simultáneamente, iguales, unidos en propósito común. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. No hay jerarquía, no hay dependencia, solamente equilibrio perfecto. Pero en Génesis 2, la creación de la mujer es radicalmente diferente. No es simultánea, sino secuencial, no cósmica, sino íntima. El hombre es formado del polvo terrestre, pero la mujer, ella es extraída de vida, no de suelo, sino de un costado. Este cambio no representa una degradación, es un misterio profundo.
Ella es el único ser en toda la Escritura que no fue hecho de la tierra ni de la palabra, sino de algo que ya vivía. Ella es formada después del mandamiento, después del pacto, después de que la soledad del hombre ha sido observada por Dios mismo. Su creación es una respuesta no a utilidad práctica, sino a necesidad relacional profunda. Y en esto, la mujer se convierte en algo extraordinario, un puente entre la primera creación y la segunda. Ella lleva la memoria de unidad del Génesis 1, pero entra en la historia a través del Génesis 2. No es colocada en el Edén, despierta dentro de él. No recibe directamente el mandamiento, lo recibe a través de otro ser, y es precisamente a través de su encuentro con la serpiente astuta que la batalla oculta comienza a revelarse. Es posible que la mujer represente algo más que una compañera. ¿Podría ella encarnar el momento preciso donde la luz celestial se encuentra con la forma terrenal, donde el espíritu entra en limitación, donde la primera creación y la segunda se tocan las manos? Porque desde Eva en adelante, la historia de redención seguirá la línea de la mujer. Y en el Nuevo Testamento, será a través de una mujer no tocada por hombre que la verdadera imagen de Dios regresará a la tierra. Ella no es la causa de la caída, ella es el comienzo del regreso. Después de que Adán y Eva son expulsados del Edén, la narrativa se concentra en sus hijos, Caín y Abel. Caín cultiva la tierra laboriosa, Abel pastorea los rebaños. Ambos traen ofrendas a Yahvé con expectativa, pero cuando la ofrenda de Abel es aceptada y la de Caín es rechazada, los celos echan raíces profundas. La ira sigue, después la sangre. El primer asesinato en la historia registrada. Pero lo que sucede a continuación desbloquea una pregunta que ha resonado a través de las edades. En Génesis 4:14, después de que Dios confronta a Caín directamente, él exclama con terror: «Cualquiera que me encuentre, me matará». Cualquiera, ¿quién más existe en ese momento? Hasta este punto hemos conocido solamente a Adán, Eva y Caín. Abel ya no está vivo. Entonces, ¿de quién tenía miedo Caín? Caín no está confundido, está absolutamente aterrorizado. Y Dios no lo corrige ni le explica que está equivocado. En lugar de eso, lo protege. Coloca una marca sobre Caín, no para maldecirlo, sino para protegerlo. Un símbolo que lo distingue y lo separa. Este momento expone una verdad mucho más profunda. Caín temía un mundo ya poblado, un mundo que existía más allá del jardín cerrado. Un mundo de personas que no vinieron del Edén y que posiblemente no descendieron de Adán. Algunos descartan esto como alegoría poética. Otros lo ven como un descuido narrativo del autor. Pero, ¿qué tal si esto es la Biblia susurrando nuevamente, señalándonos de regreso a la primera creación del Génesis 1? Si la humanidad ya había sido creada a imagen de Dios y enviada a llenar toda la tierra, entonces el miedo de Caín súbitamente cobra sentido perfecto. Y la marca divina no era simplemente una advertencia para otros. Era una señal de distinción, una frontera entre dos linajes, una restricción divina colocada sobre un hombre nacido de la segunda creación, viviendo entre aquellos de la primera. No una maldición, sino una contención protectora. Y la pregunta más profunda aún persiste. Si Caín temía ser asesinado, ¿quiénes eran estos otros seres? Y más importante aún, ¿qué eran exactamente? Podrían haber sido los hijos olvidados de la primera creación, aún vagando por la tierra, intocados por la caída del Edén. Mucho antes de que los eruditos modernos cuestionaran las dos creaciones del Génesis, voces ancestrales ya estaban susurrando revelaciones. Rabinos, místicos y pensadores cristianos primitivos vieron lo que muchos perdieron: una dualidad en la apertura de las Escrituras. Dos actos de creación, dos nombres de Dios, dos tipos de humanidad, y detrás de todo esto, la tensión constante entre espíritu y carne. En el misticismo judío existe la figura del Adam Kadmon, el hombre primordial de luz, no formado del polvo,
sino emanado de la esencia divina misma. No es físico, sino arquetípico, no local, sino cósmico. Luego está el Adán del Edén, el hombre de la tierra, formado, probado, exiliado. No irradia luz, sangra dolor. Lado a lado, estos dos Adanes representan no contradicción, sino contraste intencional. Uno refleja intención divina, el otro intervención divina. En el Midrash, los antiguos comentarios exploran la historia de Lilith, una mujer que supuestamente fue formada al mismo tiempo que Adán, pero que rechazó la sumisión y abandonó el jardín. ¿Es mito o metáfora? Su historia puede ser oscura, pero sus implicaciones son penetrantes, que hubo un tiempo antes del Edén y otros seres además de Eva. Los textos gnósticos cristianos primitivos, encontrados enterrados en las arenas de Egipto, hablan de chispas divinas atrapadas en carne, de almas que recuerdan una luz que ya no pueden nombrar. Fueron condenados como heréticos, quemados, borrados de la historia, pero fueron peligrosos porque eran falsos, o porque estaban demasiado cerca de algo deliberadamente olvidado. Incluso Pablo pareció hacer eco del patrón en 1 Corintios 15, 45-49, cuando describió dos Adanes, uno natural, el otro espiritual, uno de polvo, el otro del cielo. Y cuando observas cuidadosamente, un patrón comienza a emerger. Una luz antes del jardín, un linaje antes de Adán, una memoria antes de la caída. Estos no son doctrinas establecidas, pero son señales inequívocas, señales de que Génesis 1 puede no describir el primer momento de vida humana, sino el momento cuando el cielo tocó la tierra. Porque tal vez el Edén no fue el comienzo de la humanidad, sino la interrupción de algo más ancestral que el polvo. Cambiemos del misterio que nos rodea al misterio que vive dentro de nosotros. Porque incluso si nunca cuestionaste Génesis 1 y 2, has sentido la tensión que describen. La Biblia no solo nos está hablando de dos creaciones en el principio, está revelando dos creaciones vivas dentro de ti ahora mismo. En 1 Corintios 15, 45-49, Pablo hace una comparación impactante. Dice: el primer hombre, Adán, se convirtió en alma viviente, el último Adán, en espíritu vivificante. Uno es de la tierra, hecho de polvo. El otro es del cielo, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del celestial. Esto no es poesía, es realidad palpable. ¿Lo has sentido? La atracción entre dos identidades distintas, una que anhela a Dios y otra que le resiste, una que recuerda la luz y otra que se aferra al polvo terrestre. El pensamiento hebreo ancestral reconoció esta lucha interna. Hablaron del nefesh, el alma ligada al cuerpo, al apetito, a la supervivencia, y del neshama, el aliento de Dios, la parte de ti que nunca olvida de dónde vino originalmente. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Tú eres ambos simultáneamente. Eres el Adán del Edén, moldeado del suelo, vulnerable a la tentación constante. Pero también eres el portador de imagen del Génesis 1, aún brillando con el aliento de Elohim. Y esta guerra no es teórica, es diaria. Cada decisión, cada tentación, cada oración es un campo de batalla entre dos naturalezas completamente diferentes. El polvo dice, sobrevive. El espíritu dice, entrégate. El polvo dice, toma. El espíritu dice, confía. Y tal vez por eso las dos creaciones nunca estuvieron destinadas a cancelarse mutuamente, sino a colisionar, a refinarse, a despertar mutuamente. Jesús no vino a destruir al Adán de polvo, vino a llenarlo de luz celestial.
Entró en la segunda creación para que la primera pudiera resucitar nuevamente dentro de nosotros. Por eso Pablo no solo nos dice que admiremos al segundo Adán, nos dice que nos convirtamos como él. No solo creer en Cristo, sino permitir que Cristo resucite la imagen de Dios que pensamos que habíamos perdido para siempre. Entonces, tal vez la pregunta no es, ¿de cuál creación vienes? Tal vez la pregunta real es, ¿cuál creación estás alimentando? Porque una crecerá, una gobernará, una sobrevivirá al fuego, y la que elijas ya está moldeando la persona en la que te estás convirtiendo. Si la historia del Génesis revela dos tipos de humanidad, una espiritual, otra física, entonces el mundo en el que vivimos comienza a tener un sentido completamente diferente. Las divisiones que vemos no son meramente políticas, culturales o generacionales. Son espirituales, ancestrales, horneadas en el mismo suelo de la creación. Algunos persiguen verdad, santidad y luz, atraídos por algo superior. Otros rechazan la luz, no por ignorancia, sino porque nunca la estuvieron buscando en primer lugar. Y sin embargo, ambos viven lado a lado en el mismo planeta. Jesús describió este misterio en una parábola poderosa, Mateo 13, 24, 30. Un hombre siembra buena semilla en su campo, pero mientras duerme, un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Cuando los cultivos crecen juntos, los siervos preguntan si pueden arrancar la cizaña, pero el Señor responde, no, dejadlos crecer juntos hasta la cosecha. Dos linajes, un campo, un plan maestro. Jesús no estaba hablando de agricultura, estaba revelando el diseño invisible de este mundo. Que luz y oscuridad crecerían simultáneamente, que verdad y engaño se desarrollarían bajo el mismo sol, que ambos alcanzarían madurez antes de la separación final. No es nuestro trabajo separarlos, es nuestro trabajo reconocer el campo en el que estamos parados. Algunas almas llevan ecos del Génesis 1, destellos de un propósito superior. Otras están completamente ligadas a la tierra, formadas enteramente por el polvo, y sin embargo, ambas son parte de la historia de Dios. No porque sean iguales en destino, sino porque sirven un diseño mayor. El trigo revela lo que es verdadero al estar junto a lo que es falso. Los hijos de luz brillan más intensamente en contraste con las sombras que los rodean. Entonces, ¿qué tal si la división que vemos en el mundo no es simplemente una descomposición social, sino una profecía en progreso? Y más que eso, ¿qué tal si Dios permite que ambos crezcan para que cuando llegue la cosecha no haya duda de a quién pertenecen? Si el Edén no fue el comienzo, tal vez fue el recordatorio, un eco sagrado de lo que vino antes y una señal divina de lo que yace adelante. La segunda creación formada del polvo no fue un castigo, fue un sendero, un diseño a través del cual Dios revelaría no solo su justicia, sino su misericordia infinita. Adán fue moldeado del suelo, sí, pero Dios aún sopló su espíritu en él. Ese aliento fue más que vida, fue memoria, una memoria de luz, de gloria, de un tiempo antes de que las pruebas comenzaran. Incluso después de la caída, incluso después del exilio doloroso, Dios nunca selló la historia definitivamente. Escribió un regreso. Juan 1:4-14 nos dice que el Verbo, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. La luz entró en el polvo, lo espiritual entró en lo físico. Jesús se convirtió en el puente perfecto entre ambas creaciones. No vino a llevarnos de regreso al Edén. Vino a despertar lo que el Edén representaba. En él, la imagen de Dios es restaurada completamente. En él, las dos creaciones son reconciliadas, y a través de él, el camino se abre una vez más. Pero no termina ahí. Apocalipsis 21 describe un cielo nuevo y una tierra nueva, una ciudad santa descendiendo. No más tristeza, no más dolor, no más exilio. No es simplemente el Edén restaurado, es el Edén transformado.
La primera creación comenzó con luz. La creación final termina en gloria eterna. Tal vez no fuimos expulsados del Edén para ser castigados. Tal vez fuimos enviados para que pudiéramos recordar cómo regresar. Y ahora la pregunta ya no es ¿podemos volver? La pregunta es ¿estamos dispuestos a seguir el mapa que Él ya dibujó con su sangre? Entonces, ¿qué tal si la Biblia nos ha estado contando dos historias todo el tiempo? No solo la historia de cómo comenzó el mundo, sino la historia del tipo de mundo para el que fuimos creados. No solo la creación del hombre, sino la revelación de dos humanidades distintas, una formada en luz celestial, la otra moldeada en polvo terrestre, una recordando el cielo, la otra luchando a través de la tierra. Y ahora la elección ya no es abstracta, porque ambas creaciones siguen vivas dentro de ti. Tú eres el campo de batalla, tú eres el aliento divino, tú eres el polvo terrestre, tú eres el eco de lo que se perdió y el recipiente de lo que puede ser restaurado. Entonces, deja que la pregunta perdure en tu corazón. ¿En cuál te estás convirtiendo? ¿Cuál estás alimentando? Porque la primera creación aún llama, no en trueno, no en fuego, sino en cada anhelo silencioso de regresar al que te moldeó en luz. Y si has sentido ese anhelo profundo, este mensaje no fue un accidente, fue un mapa de regreso a la imagen, de regreso al aliento, de regreso al Edén transformado. Si esta verdad despertó algo dentro de ti, compártela. Deja que otros escuchen el misterio que nunca les enseñaron a ver. Deja un comentario. Cuéntanos qué resonó en tu alma. Suscríbete para más contenido, porque esto no es solo teología, es memoria, identidad, profecía. Y mientras más profundo vayas, más claramente recordarás, no fuiste hecho solo de polvo, fuiste moldeado por luz, y nunca estuviste destinado a olvidarlo. Te preguntas qué sucedió después de la caída, después de Caín, después del Edén. Deberías conocer la historia de los Nefilim, los gigantes misteriosos, nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es uno de los capítulos más oscuros y ocultos de la Biblia, porque la línea entre lo humano y lo divino podría ser más delgada de lo que jamás imaginamos. ¿Estás listo para descubrir qué más se ha mantenido oculto en las páginas sagradas? El viaje apenas comienza, pero antes de cerrar esta revelación, hay algo más que necesitas saber. Algo que los arqueólogos han estado desenterrando durante décadas, pero que pocas personas conectan con estas dos creaciones del Génesis. ¿Qué tal si te dijera que la evidencia física de dos tipos de humanidad ya ha sido encontrada? En sitios arqueológicos alrededor del mundo, desde las cavernas de Qumrán hasta los templos de Mesopotamia, se han descubierto textos ancestrales que hablan exactamente de lo que acabamos de explorar. El libro de Enoc, aunque no está en el canon bíblico tradicional, era ampliamente leído por los judíos del primer siglo y cita directamente estas dos creaciones. En los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en 1947, aparecen referencias específicas a los hijos de luz versus los hijos de las tinieblas, no como metáfora, sino como linajes literales. Los esenios, una secta judía ultraortodoxa, creían firmemente que existían dos tipos de seres humanos creados en momentos diferentes. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. La genética moderna ha descubierto algo inexplicable. En 2010, científicos analizando el ADN humano encontraron evidencia de al menos 3 eventos de mezcla genética en la historia humana primitiva. Eventos donde poblaciones completamente distintas, con diferencias genéticas tan marcadas que parecían especies separadas, de repente se combinaron. ¿Coincidencia o confirmación científica de algo que el Génesis ya nos había revelado? Los sumeros, la civilización más antigua conocida, tienen tablillas cuneiformes que hablan de los Anunnaki, seres que descendieron del cielo y crearon una raza híbrida, mezclando su esencia divina con arcilla terrestre.
¿Te suena familiar? En Egipto, los textos de las pirámides mencionan dos tipos de Ka, alma, el Ka divino que viene directamente de Ra, y el Ka terrenal que debe ser purificado a través de múltiples pruebas. Los faraones se consideraban portadores del Ka divino, mientras que el pueblo común tenía solo el Ka terrenal. Incluso en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, encontramos la misma historia. Dos creaciones, dos tipos de humanidad, dos destinos. Los griegos hablaban de la Edad de Oro, cuando los humanos vivían como dioses, seguida por edades de degradación progresiva. Los hindúes describen los yugas, donde la humanidad original de luz gradualmente se oscurece hasta necesitar renovación divina. Los mayas, en el Popol Vuh, narran múltiples intentos de creación humana. Primero seres de lodo que se desintegraron, luego seres de madera sin alma, finalmente seres de maíz con chispa divina. Tres creaciones, cada una más perfecta que la anterior. ¿Por qué todas estas civilizaciones, separadas por océanos y milenios, cuentan esencialmente la misma historia que encontramos en Génesis 1 y 2? Porque no es mitología, es memoria ancestral. Y aquí está la parte que te va a sorprender. La neurociencia moderna ha descubierto que tu cerebro funciona exactamente como estas dos creaciones. Tienes el cerebro reptiliano, la parte más antigua, enfocada en supervivencia, territorio, reproducción. Es literal, concreto, terrenal, como el Adán de polvo. Después tienes la corteza prefrontal, la parte más nueva evolutivamente, capaz de amor abstracto, contemplación espiritual, conexión con lo trascendente. Es la que busca propósito, significado, eternidad. Como la humanidad de luz del Génesis 1. Estos dos sistemas neurológicos están en constante tensión. Uno te dice, protégete, acumula, domina. El otro te susurra, entrégate, ama, trasciende. La meditación, la oración, el ayuno, todas las prácticas espirituales ancestrales funcionan fortaleciendo la corteza prefrontal y calmando el cerebro reptiliano. Es literalmente elegir cuál creación vas a alimentar en tu sistema nervioso. Y cuando entiendes esto, cada tentación se vuelve una elección consciente. Vas a responder desde el Adán de polvo o desde el portador de imagen divina. Los neurocientíficos han descubierto que las personas con corteza prefrontal más desarrollada experimentan lo que llaman experiencias cumbre. Momentos de conexión profunda con algo mayor que ellos mismos. Describen sensaciones de luz, unidad, amor incondicional, conocimiento directo de verdades espirituales. Están describiendo científicamente lo que el Génesis llama ser creado a imagen de Dios. Mientras tanto, cuando el cerebro reptiliano domina completamente, las personas reportan sensaciones de vacío, desesperación, obsesión con placeres temporales, incapacidad de experimentar amor genuino o propósito trascendente. Están describiendo científicamente lo que el Génesis llama ser formado solo de polvo. Pero aquí está la revelación final. Tu ADN contiene información que aún no hemos descifrado completamente. En 2003, el proyecto Genoma Humano descubrió que solo el 2% de nuestro ADN codifica proteínas. El otro 98% fue inicialmente llamado ADN basura. Pero investigaciones recientes han demostrado que gran parte de ese ADN basura en realidad regula la activación y desactivación de genes. ¿Qué tal si parte de ese ADN silencioso contiene la información de la primera creación, esperando ser reactivada? Esto explicaría por qué ciertas prácticas espirituales, meditación profunda, ayuno prolongado, oración contemplativa, pueden literalmente cambiar la expresión genética. Pueden despertar capacidades que parecían imposibles, sanación acelerada, intuición sobrenatural, resistencia física extraordinaria.
Los santos y místicos a lo largo de la historia han reportado estas capacidades, no como milagros externos, sino como la reactivación de algo que siempre estuvo dentro de ellos. Y si esto es verdad, entonces el llamado de Jesús a nacer de nuevo no es solo espiritual, es literalmente genético. Es la reactivación del ADN de la primera creación a través del poder del Espíritu Santo. El ser divino con el que muchos crecimos familiarizados, aquel que supuestamente creó a Adán y Eva, no es quien todos creen que es. De hecho, según los textos más antiguos, aquellos que fueron prohibidos y ocultos durante siglos, este ser no debería ser considerado un Dios en absoluto. Es una falsedad, un manipulador, un ser que se presenta como una autoridad sin serlo realmente. Este ser tiene un nombre, Yul-dabat. Esta información proviene directamente de los textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan y las Escrituras de los gobernantes. Son documentos antiguos que la Iglesia luchó incansablemente por suprimir. Y aquí está la razón detrás de ese esfuerzo. Yul-dabat es descrito en estas escrituras como una impostura, una entidad llena de orgullo que declara sin ningún reparo: yo soy Dios y no hay otro más. Pero aquí está el giro: no es un Dios en absoluto, no es el ser trascendental, el creador benevolente que nos han enseñado a adorar. En realidad, Yul-dabat es algo mucho más sombrío y oscuro que lo que la mayoría de las personas podría imaginar. Según los gnósticos, Yul-dabat es una entidad limitada, un ser que creó el mundo físico no como un regalo para la humanidad, sino como una prisión. Y esta revelación puede ser desconcertante, pero según esta visión del mundo, el lugar donde vivimos, este planeta que nos dicen que fue creado con amor y propósito, es en realidad una trampa. No es el paraíso prometido, sino un laberinto diseñado para mantenernos atrapados en la oscuridad, lejos de la verdadera comprensión de nuestra existencia y de nuestro potencial más elevado. Este concepto plantea preguntas profundas sobre el propósito de nuestra vida y la naturaleza de la realidad misma. Si Yul-dabat no es un Dios, ¿quién o qué lo es? ¿Qué fuerzas están detrás de la creación del universo y cuál es nuestro papel en todo esto? La respuesta puede no ser tan sencilla como nos han dicho, y esta es solo una de las muchas piezas del rompecabezas que se han mantenido ocultas durante milenios. Ahora hablemos de Adán. En la narrativa convencional, Adán es retratado como una figura pasiva, creada de arcilla, sumisa a la voluntad de Dios y castigada por su desobediencia. Pero en los textos prohibidos, Adán no es un ser ingenuo ni un tonto. En realidad, Adán es la primera víctima de las mentiras de Yul-dabat y al mismo tiempo, el primer rebelde en oponerse a su tiranía. Los relatos gnósticos nos revelan que Adán no fue creado por este ser, sino que fue capaz de percatarse de que algo no estaba bien. Adán pronto se dio cuenta de que la entidad que exigía obediencia no era la perfección divina, como se le había dicho, sino un dictador malévolo que se disfrazaba de Dios. Este es el giro fascinante de la historia. Adán no estuvo solo en su descubrimiento. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, aquí entra Sofía, una figura central en la cosmología gnóstica. Sofía es la deidad que de forma accidental creó a Yul-dabat, un error espiritual causado por su deseo de crear sin la presencia de su contraparte divina.
Al lamentar profundamente su error, Sofía interviene y decide ayudar. Sofía introduce en Adán un destello de conocimiento divino, lo que se conoce como gnosis. Este impacto es lo que diferencia a Adán de las demás criaturas. Le otorga la capacidad de cuestionar, resistir las imposiciones y buscar la verdad que le ha sido oculta. Pero Yul-dabat no iba a permitir que todo sucediera sin ofrecer una feroz resistencia. Él es quien atrapa a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y sobre ese famoso árbol del conocimiento, ¿sabías que no era una fruta prohibida con el propósito de probar la humanidad? En la tradición gnóstica, ese árbol no representa tentación, sino que es un símbolo de liberación, un medio para que Adán y Eva accedieran a la verdad oculta acerca del mundo en el que estaban atrapados. Y lo más sorprendente, ¿quién fue el encargado de guiarlos hacia ese árbol? No fue Yul-dabat, la serpiente, que a menudo ha sido demonizada en la interpretación cristiana convencional, desempeña un papel completamente distinto en la tradición gnóstica. En lugar de ser el mal encarnado, la serpiente en realidad representa el conocimiento, la sabiduría y la liberación. Un agente divino que buscó liberar a Adán y Eva de las cadenas de la ignorancia. Es un verdadero liberador. Imagina por un momento el giro radical en esta narrativa. La serpiente no estaba intentando arrastrar a la humanidad hacia el pecado, como tantas veces se nos ha enseñado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al contrario, su verdadera intención era liberar a Adán y Eva de la ignorancia impuesta por un creador que solo deseaba mantenerlos en un estado de sumisión. El pecado de la humanidad, según la visión gnóstica, no fue un error, sino el inicio de un despertar profundo, un despertar hacia la verdad. Y sobre Yul-dabat, su reacción no podría ser más esperada. Al ver que Adán y Eva adquirían conocimiento, él no vacila en castigarlos. Los maldice, los expulsa, los echa del jardín, no porque hayan desobedecido algún plan divino, sino porque fueron capaces de ver más allá de la ilusión creada por él. Reconocieron el mundo físico por lo que realmente es. Una prisión diseñada para mantenernos en la oscuridad. ¿Qué más? Los gnósticos creen que esta no era solo la lucha de Adán, era la lucha de toda la humanidad. Este mundo material, lleno de sufrimiento, caos y control, fue la creación de Yul-dabat, y su propósito es claro: mantenernos distraídos, alejados de la verdad y completamente ignorantes de nuestra naturaleza divina. Los textos gnósticos, redescubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, nos ofrecen una perspectiva completamente distinta sobre el origen del mundo. Y estos no son simples relatos de fantasía, son escrituras ancestrales, escritas por grupos cristianos primitivos que fueron más tarde etiquetados como herejes por la Iglesia romana. ¿Pero por qué? Porque sus enseñanzas desafían la base misma de la autoridad eclesiástica. Si el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, ¿qué implica esto sobre las instituciones que lo veneran? Los gnósticos describen a Yul-dabat como el demiurgo,
un término griego que se traduce como artesano o creador. Pero no te dejes engañar por el nombre. Este no es el artista talentoso que podrías imaginar. Yul-dabath no fue creado a partir de amor o inspiración divina. Su origen radica en la ignorancia y la ilusión. Según textos como el Evangelio secreto de Juan, Yul-dabath nació de un error cósmico. Surgió sin el consentimiento del verdadero reino divino, el pleroma, un reino de pura luz, unidad y conciencia infinita, mucho más allá de nuestra comprensión. Yul-dabath ni siquiera se dio cuenta de que su existencia era un error. En su profunda ignorancia, llegó a creer que él era el único Dios. Imagina el nivel de autoengaño de esta entidad. Él creó el mundo material, pero no como un regalo para la humanidad, sino como una proyección de su propia naturaleza rota y distorsionada. Los gnósticos lo describen de manera impactante. Su apariencia es grotesca, con la cara de un león y el cuerpo de una serpiente, una mezcla que refleja su esencia caótica y depredadora. Lo que resulta aún más impresionante es la forma en que Yul-dabath maneja su creación. No se regula por sí mismo. Su dominio sobre el mundo material está marcado por el control y el sufrimiento, como si todo fuera una extensión de su propio ego distorsionado. Adán se encuentra con un grupo de seres más oscuros y manipuladores, conocidos como los arcanos. Estos arcanos son, al igual que sus creadores, entidades diseñadas con un único propósito: manipular y controlar la experiencia humana. ¿Qué buscan lograr? Mantenernos distraídos, subyugados e ignorantes de la verdad fundamental, que el mundo físico no es nuestro verdadero hogar. Los gnósticos no concebían el mundo material como algo inherentemente bueno o benévolo. En su visión, este mundo es una prisión, un sistema complejo diseñado para atrapar nuestra esencia divina, nuestra luz interior. Y quien funge como el guardián de esa cárcel, el carcelero supremo, no es otro que Yul-dabath. Sus métodos son audaces y despiadados. Él utiliza el sufrimiento, el caos e incluso la religión misma como herramientas para mantener a la humanidad bajo control. Según las escrituras gnósticas, el último y más efectivo truco de Yul-dabath es hacernos creer que Él es el Dios verdadero, que sus reglas y castigos son absolutos e inquebrantables. Los gnósticos describen cómo Yul-dabath utiliza el temor para afianzar su dominio sobre la humanidad. El miedo a la muerte, el temor al pecado, el pavor a la condena eterna. Todo esto forma parte de su estrategia para mantenernos sumidos en la ignorancia. Al mantener a las personas aterradas y sin conciencia de su verdadero potencial, Yul-dabath asegura que nunca cuestionemos el sistema de control en el que estamos atrapados. Pero la manipulación de Yul-dabath no se detiene allí. Él no solo juega con los miedos humanos, sino que distorsiona activamente la verdad misma. Los gnósticos creían que Yul-dabath había creado sistemas falsos de conocimiento que hoy podríamos reconocer como dogmas o ideologías. Estos sistemas son construcciones que desvían la atención de la humanidad, llevándola a buscar respuestas vacías y superficiales, en lugar de la verdadera sabiduría espiritual que emana del reino divino. La arrogancia de Yul-dabath es otra de las fuerzas fundamentales que le permite mantener su control. En el apócrifo de Juan se cita una declaración famosa de Yul-dabath, donde dice: «Soy un Dios celoso, y no hay otro Dios fuera de mí». ¿Te suena familiar? Esa frase tiene eco en las palabras del Yahvé del Antiguo Testamento. Sin embargo, los gnósticos no afirmaban que el Dios de la Biblia fuera en realidad Yul-dabath. Lo que decían es que muchas de las características atribuidas al Dios tradicional, como la arrogancia, la vergüenza y el castigo, son en realidad los rasgos del demiurgo, no del verdadero Dios, fuente de toda creación. Y aquí está la gran revelación.
Yul-dabat no desea que la humanidad despierte, no quiere que nos demos cuenta de que nuestra esencia proviene de un reino superior, más allá de su alcance y control. Es por eso que prohíbe a Adán y Eva comer del fruto del árbol del conocimiento. Para Yul-dabat, el conocimiento es una amenaza. Es el único poder que puede deshacer su ilusión de ser el Dios supremo. Olvida la versión idealizada de la historia que nos presenta a Adán como una simple marioneta en manos de un Dios benevolente. Los textos gnósticos revelan algo mucho más intrigante. Antes de la creación de Yul-dabat, Adán ya era una figura consciente, llena de desafío, que rechazó a Yul-dabat como un tirano y un falso Dios. Cuando Yul-dabat creó a Adán, no lo hizo por amor o amistad, sino por su propio beneficio. Los textos gnósticos nos cuentan que Yul-dabat formó a Adán a partir de la materia, pero no pudo darle vida. A pesar de toda su arrogancia y su poder, Yul-dabat carecía de la esencia divina, esa chispa de vida que solo puede provenir del verdadero reino superior. Fue entonces cuando se vio forzado a invocar al Dios más alto, al Dios desconocido, para insuflar vida en Adán. Esta esencia divina que fue plantada dentro de Adán se convirtió en su mayor arma, una conexión con la fuente de todo lo divino, una conexión que Yul-dabat no podía controlar ni manipular. Cuando Adán cobró vida, Yul-dabat esperaba que lo adorara, pero Adán se negó rotundamente. Según los textos como el Evangelio de los Arcanos, Adán permaneció en silencio, desafiando la autoridad de Yul-dabat y rehusándose a reconocerlo como un Dios verdadero. Piensa en lo que representa Yul-dabat en este contexto. El primer ser humano completamente consciente de su origen divino, negándose a inclinarse ante una deidad falsa. Este es un momento de rebelión profunda, un acto de desafío que marca el inicio de todo lo que sigue. Por supuesto, Yul-dabat no tomó esta resistencia con calma. Él, junto con sus arcanos, los ejecutores de su dominio, intentó someter a Adán de otras maneras. Lo confinó en el jardín del Edén, un espacio que no era de perfección divina, sino de ignorancia controlada. La visión gnóstica del Edén da un giro radical a la narrativa tradicional. En lugar de ser un paraíso, el Edén era una prisión, una celda diseñada para mantener a Adán dócil, sin conciencia de la verdad superior. Pero la brillante sabiduría divina de Adán no podía ser contenida. Según el Evangelio secreto de Juan, Sofía, la deidad que accidentalmente creó a Yul-dabat, se lamentó profundamente por Adán. Fue ella quien envió emisarios de luz para guiarlo y despertarlo. Estas intervenciones divinas fueron las que permitieron a Adán ver la naturaleza de su encarcelamiento y la tiranía de quien lo gobernaba. Y entonces llega el momento crucial, el instante en que Adán toma del árbol del conocimiento. Este acto no fue un simple desafío, sino una iluminación trascendental. Los textos gnósticos describen cómo los ojos de Adán se abrieron, no solo a la dualidad del bien y el mal, como sugieren las interpretaciones tradicionales, sino a la realidad total de su situación. Adán vio a Yul-dabat por lo que realmente era, no un dios, sino un fraude. Este despertar no fue solo personal, sino universal. Al rechazar la autoridad de Yul-dabat, Adán se convirtió en el primer ejemplo para toda la humanidad. Los gnósticos lo vieron como el primer ser humano en desafiar la gran mentira de que el mundo material y sus gobernantes son los últimos. Su rechazo fue una declaración de independencia espiritual, un reconocimiento de que la chispa divina dentro de él pertenecía a algo mucho más grande que Yul-dabat. La reacción de Yul-dabat ante el despertar de Adán fue, como era de esperar, tiránica. Expulsó a Adán del jardín, lo sometió a trabajos forzados, lo condenó al sufrimiento y le hizo la vida lo más difícil posible.
Pero aquí está la clave. Estos no eran castigos por desobedecer, sino desesperados intentos de un gobernante que está perdiendo el control. Las acciones de Yuldabat muestran su miedo ante el despertar de Adán, su temor de que, una vez que la humanidad estuviera iluminada, pudiera liberarse de su dominio. Detengámonos un momento para observar el panorama más grande. Yuldabat, tal como lo describen los textos gnósticos, no es una figura única. De hecho, las características que se le atribuyen, como la arrogancia, los celos y el deseo de dominación, son ecos de dioses encontrados en otras mitologías antiguas. Tomemos como ejemplo a Zeus, el dios de la mitología griega. Al principio, puede parecer un dios noble, el soberano del monte Olimpo, pero a medida que exploramos más profundamente su personalidad, descubrimos que, al igual que Yuldabat, él también está marcado por una voluntad implacable de controlar y dominar a aquellos bajo su influencia. Pero si profundizas aún más en los mitos, verás un lado mucho más oscuro. Zeus no es simplemente un dios venerado, sino un dios que asegura su poder a través de la fuerza, la manipulación y el engaño. Él derroca a su propio padre, Cronos, en una lucha brutal para tomar el control del cosmos. ¿Te resulta familiar? Al igual que Yuldabat, Zeus se apoya en la dominación y el control para mantener su autoridad, y castiga ferozmente a aquellos que se atrevan a desafiarlo. Un ejemplo claro es Prometeo, quien, al robar el fuego y dárselo a la humanidad, otorga a los seres humanos el poder y la sabiduría. ¿Y cuál es la respuesta de Zeus? Encadena a Prometeo a una roca donde está condenado a soportar el tormento eterno, un castigo que refleja su furia por haber compartido la luz del conocimiento con los humanos. Los paralelismos entre esta historia y el castigo de Yuldabat a Adán y Eva cuando acceden al conocimiento son imposibles de ignorar. Pero no se detiene ahí. También tenemos a Enlil, una deidad de la mitología mesopotámica que presenta similitudes inquietantes con las figuras anteriores. Enlil es una deidad poderosa y autoritaria que actúa con una visión distorsionada de control absoluto. En el relato de la gran inundación, Enlil decide exterminar a la humanidad porque el ruido y el caos de los humanos le resultan insoportables. Este no es el acto de un creador benevolente, sino de un Dios que percibe a la humanidad como un inconveniente, algo que debe ser suprimido o destruido cuando ya no se ajusta a su visión. Compara este comportamiento con el de Yuldabat en el jardín del Edén, quien, al igual que Enlil, rechaza cualquier forma de desafío al orden impuesto. Ambos dioses, Yuldabat y Enlil, comparten una intolerancia profunda hacia la humanidad que se sale de los confines de su dominio tiránico. Pero este patrón no se limita solo a estas figuras. En la mitología nórdica encontramos ecos similares de este arquetipo. Odín, aunque es celebrado como un dios sagrado y reverenciado, no está exento de sus propios fallos. Es, en muchos sentidos, una figura manipuladora que sacrifica a otros para su propio beneficio y mantiene su control sobre los seres humanos a través del miedo y la secretividad. Los gnósticos probablemente reconocerían en Odín una versión de Yuldabat, un ser que, al igual que el demiurgo, busca el poder y el conocimiento a expensas de aquellos que están bajo su gobierno. Lo realmente fascinante es cómo estas diversas mitologías comparten un tema recurrente, la presencia de una figura central de autoridad, cuyo poder no se usa para elevar a la humanidad, sino para suprimirla y dominarla. Cada uno de estos dioses, a su manera, refleja la misma concepción de control absoluto, manteniendo a las criaturas bajo su dominio a través del temor, el sufrimiento y la manipulación. Estas narrativas parecen querer revelar algo profundo sobre la verdadera naturaleza del poder, cómo corrompe, aísla y exige sumisión.
Pero es aquí donde Yul-dabath se diferencia de otras figuras mitológicas. A diferencia de dioses como Zeus o Enlil, Yul-dabath no es una entidad divina en el sentido clásico. Él es un dios fallido, un ser que surgió de un error cósmico, desconectado de la fuente real de la sabiduría universal. Esto hace que su autoridad sea aún más frágil, sus acciones aún más desesperadas. A diferencia de gobernar por un poder intrínseco, Yul-dabath se sostiene a través del miedo, una emoción que la humanidad algún día será capaz de atravesar. Y al hacerlo, se dará cuenta de que él no es el poder final sobre el universo. Lo que hace que estas historias sean aún más fascinantes es cómo, en muchas mitologías, estos dioses tiránicos enfrentan resistencias, figuras que desafían la opresión. Personajes como Prometeo, Loki e incluso los humanos en las leyendas de Mesopotamia representan la lucha contra gobiernos injustos. En la cosmogonía gnóstica, esta resistencia está representada por Adán, Eva y la serpiente. A diferencia de lo que dice la tradición, no son villanos ni pecadores, son libertadores, aquellos que exponen la falacia del dominio de Yul-dabath y abren el camino hacia una comprensión más profunda de la creación. Si Yul-dabath es el opresor, Sofía, la diosa que inadvertidamente generó a Yul-dabath, es la arquitecta que busca remediar el daño causado por su propio error. En el contexto gnóstico, Sofía no es una figura pasiva, una mera espectadora. Ella es una fuerza activa que trabaja incansablemente para despertar a la humanidad de la ilusión. Sin Sofía, Adán habría permanecido una creación vacía, sin alma, totalmente sumiso a la voluntad de Yul-dabath. El viaje de Sofía comienza con su audaz decisión de crear sin consultar la fuente divina, el pleroma. Aunque sus intenciones eran buenas, el acto de crear sin la armonización con el pleroma resultó en un ser fallido, Yul-dabath. Cuando Sofía percibe el caos que generó, no renuncia a su creación. Al contrario, ella se convierte en la clave para el despertar humano, actuando entre bastidores para neutralizar la tiranía de Yul-dabath. Cuando Yul-dabath crea a Adán, lo hace con la intención de reafirmar su dominio. Sin embargo, hay un gran obstáculo. Adán está muerto, sin vida, un cuerpo sin alma. A pesar de todas sus declaraciones de ser el Dios absoluto, Yul-dabath no tiene el poder de animar a Adán. Es en ese momento cuando Sofía interviene. De forma secreta, insufla en Adán un fragmento de luz divina, una partícula del pleroma. Ese toque de luz divina se convierte en lo que separa a la humanidad de los arcanos y de Yul-dabath, convirtiéndose en la semilla de la gnosis, el conocimiento que revela nuestro verdadero propósito y origen. Esta infusión divina no es solo un acto de desafío a Yul-dabath, es un movimiento calculado de Sofía para dirigir a la humanidad hacia el camino de la liberación. Sofía sabía que el mundo material creado por Yul-dabath no era un regalo para los humanos, sino una prisión, una ilusión hecha para mantenerlos alejados de su verdadera esencia divina. Al conceder a Adán el don de la conciencia y del conocimiento, ella plantó las primeras semillas de resistencia contra esa realidad distorsionada creada por Yul-dabath. Pero Yul-dabath no era ingenuo, sabía que algo había cambiado en Adán. Por eso intentó controlar su entorno, confinándolo dentro de los límites del jardín del Edén. Desde la perspectiva de Yul-dabath, el Edén no era un paraíso celestial, sino más bien una zona de contención, un lugar diseñado para mantener a Adán alejado de su potencial divino. Lo que Yul-dabath no pudo prever fue la persistencia de Sofía. Ella no solo otorgó a Adán la chispa de divinidad, sino que fue más allá. Sofía envió emisarios, seres de luz y sabiduría, para guiar a Adán y asegurarse de que algún día llegara a comprender la verdad sobre su existencia. Estos emisarios formaban parte de la estrategia mayor de Sofía
para contrarrestar el dominio de Yuldabat, garantizando que la humanidad tuviera acceso a las herramientas necesarias para liberarse de su control. El papel de la serpiente en la narrativa del Edén está directamente relacionado con la intervención de Sofía. En la tradición gnóstica, la serpiente no representa el mal o la tentación, como se ve en la tradición común, sino que es un mensajero de Sofía. Fue a través de la serpiente que Sofía impartió el conocimiento sobre el bien y el mal a Adán y Eva. Este no fue un acto de traición, como muchos podrían pensar bajo la interpretación tradicional, sino un acto de liberación, un gesto que permitió a Adán y Eva ver más allá de las mentiras y manipulaciones de Yuldabat. Lo más fascinante del papel de Sofía es cómo ella redefine el concepto de salvación. En muchas tradiciones religiosas, la salvación se alcanza a través de la obediencia a una autoridad divina. Sin embargo, en la cosmovisión gnóstica, la salvación llega a través de la rebelión, el reconocimiento de la verdad y el rechazo de la ilusión impuesta por los opresores. El don de Sofía a la humanidad no es una invitación a seguir reglas o a rendir culto a una deidad, sino a empoderar a los humanos para que reconozcan su origen divino y se liberen de los sistemas opresivos establecidos por Yuldabat y sus arcanos. En la interpretación tradicional del Génesis, el árbol del conocimiento es visto como un símbolo de desobediencia, una fruta prohibida que causó la caída de la humanidad. Pero en los textos gnósticos, este árbol no representa el pecado o la desobediencia. Es una llave hacia la liberación, un portal a la comprensión de la verdad que Yuldabat ha intentado ocultar a toda costa. Aquí radica el punto crucial. Yuldabat nunca deseó que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento, porque el conocimiento es poder. Es lo único capaz de desmantelar su dominio y exponerlo como el fraude que realmente es. Piénsalo bien, ¿qué es lo primero que hace Yuldabat cuando Adán y Eva comen la fruta? Pánico total. No solo los castiga, sino que los expulsa activamente del jardín. ¿Por qué? Porque su nuevo conocimiento amenaza las bases de su control absoluto. Los textos gnósticos, como el Evangelio secreto de Juan, describen el árbol del conocimiento como algo más que un simple árbol. Es un símbolo de la luz divina inherente a la humanidad, una representación de las verdades más altas que Yuldabat nunca podrá tocar. Comer del árbol no fue un acto de rebeldía contra un creador benevolente, sino una afirmación del despertar espiritual, una acción que permitió a Adán y Eva conectarse con su verdadera naturaleza. Fue una revelación transformadora. Adán y Eva no simplemente cayeron, despertaron. Vieron el mundo como realmente era, una estructura diseñada para mantenerlos en la oscuridad. El árbol del conocimiento no era solo un elemento decorativo en el jardín. Fue puesto allí intencionadamente, no por Yaldabaoth, sino por Sofía y las fuerzas del pleroma. Representaba un recurso oculto, un camino para que Adán y Eva alcanzaran la gnosis, la sabiduría divina que les permitiría liberarse del engaño de Yaldabaoth. Esta acción deliberada apuntaba a iluminar su verdadera naturaleza y revelar el panorama más amplio de la realidad. Desde esta perspectiva, el árbol no era una prohibición, sino un don invaluable que Yaldabaoth trató de ocultar a través de mentiras y amenazas. Es aquí donde entra en juego la figura de la serpiente. En las narraciones convencionales, la serpiente es condenada como un corruptor, como el agente que desencadenó el destino de la humanidad. Sin embargo, en la visión gnóstica, su rol es radicalmente diferente. La serpiente no era un traidor, sino un mensajero enviado por Sofía para guiar a Adán y Eva hacia la verdadera comprensión. Lejos de ser un engaño, lo que la serpiente ofrecía era una revelación crucial. Al comer del fruto del árbol, Adán y Eva no encontraron la muerte, como Yaldabaoth había advertido,
sino la posibilidad de descubrir su verdadera naturaleza. En este sentido, la serpiente actúa como una figura heroica, desenmascarando las falsedades del demiurgo y capacitando a la humanidad para dar sus primeros pasos hacia la emancipación espiritual. Es, en esencia, una guía hacia la realización. El árbol del conocimiento también introduce un tema central en la reflexión gnóstica. El auténtico crecimiento surge a través de desafíos significativos. Al comer del árbol, Adán y Eva no solo adquirieron conocimiento, también ganaron la capacidad de cuestionar, de desafiar y de evolucionar. El sufrimiento que Yaldabaoth les impuso no era el resultado de la intervención de la serpiente, sino el costo de obtener libertad. Era el precio de salir de la ilusión y entrar en la realidad de su potencial divino. Avancemos hacia un aspecto más oscuro de esta historia, la eliminación sistemática de la perspectiva gnóstica y su enfoque radical sobre la creación, el conocimiento y la liberación. Esta supresión no fue un simple accidente histórico. Fue un movimiento calculado por parte de las autoridades religiosas para mantener el control y el poder, porque estas enseñanzas alternativas representaban una amenaza directa a su hegemonía. En los primeros siglos de la cristiandad no existía una única ortodoxia. Había numerosas comunidades, cada una con su interpretación particular de las enseñanzas de Jesús. Los gnósticos, entre otros, ofrecían una comprensión distinta de Dios, del origen del universo y del propósito humano. Sus textos y tradiciones desafiaban el creciente poder de la Iglesia institucional. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se consolidó y se entrelazó con la autoridad política del Imperio Romano, los textos gnósticos se convirtieron en blanco de persecuciones. Para la Iglesia emergente, los gnósticos eran más que disidentes teológicos, eran un peligro para la estabilidad de la nueva ortodoxia. Su insistencia en una cosmología fragmentada, en la que el universo físico era obra de un creador imperfecto y malicioso como Yaldabaoth, minaba la imagen de un Dios supremo y omnipotente. Esta lucha por el control del relato marcó el inicio de una campaña sistemática para erradicar las enseñanzas gnósticas. Se trataba no solo de una lucha espiritual, sino de un esfuerzo estratégico por parte de las autoridades religiosas para asegurar su dominio y mantener a las masas dentro de un marco de creencias cuidadosamente controlado. Esto contradecía directamente el mensaje central de la Iglesia, que dependía de la representación de Dios en los textos antiguos como el Creador Supremo. Si Yaldabaoth no era el verdadero Dios, entonces toda la autoridad de la Iglesia, basada en sus leyes y doctrinas, quedaba en entredicho. Este conflicto alcanzó un punto crítico en el siglo IV, cuando el cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. Con el Concilio de Nicea, en el año 325, la Iglesia inició un proceso de consolidación doctrinal, estableciendo los límites de lo ortodoxo y etiquetando cualquier otra enseñanza como herética.